Altagracia da un paso para alargarse, abriendo el detonador. Y te vas a la con ella. Este fue el que le dijo a la policía que le mentía a Isabela cuando secuestré a Noelia. Y me las va a pagar. Mataste a mi madre. ¿Y quién armó esa mentira? ¿Felina o Altagracia? Estás muy rarita tú, muy sospechosa. Si te vas, no voy a poder protegerte. ¿Protegerme de qué? Mi última voluntad es que se mueran. Hay un francotirador apuntándoles. El pronóstico es malo. Altagracia no se va a morir. Igual me informaron que tiene un posible daño en hígado, estómago. Desde hoy, el que toma las riendas del negocio soy yo. No te cabe en la cabeza la gravedad de lo que ha hecho. A ver si con esto lo entiendes. Si condenan a mi papá por algo, ¿cómo voy a salir del país? José Luis tiene buenos abogados. Tienes que esperar nada más. ¿Qué mujer me estás hablando? Alguien que vio con Lucho en el motel. ¿Hacemos un retrato a hablar? Discúlpame que te haya hecho esperar, un Berrolda. Pero pues tampoco te iba a recibir en pata de dormir. No pasa nada, Felina. Oye, es que fíjate que a los Casillas se les hace muy raro que hayas estado con Altagracia cuando le metieron el balazo y que a ti ni siquiera te haya rozado, que hayan tenido tan mala puntería contigo. Era mejor que me hubieran matado, ¿cierto? ¿Cómo crees? ¿Se están dudando de mí o qué? Bueno, yo solo traigo el mensaje, ya sabes. Yo cómo creo es que esto. esos están pensando que yo la llevé a una trampa, ¿sí o no? ¿Tú crees? Ah. Altagracia es mi socia, Roldán. Yo sé. A ver, ¿qué sentido tiene que yo me ponga del lado de sus enemigos? Y que yo vaya a arriesgar una amistad de tantos años con los Casillas. Porque te recuerdo que me conocen primero a mí que a ella. Yo sé. Y como gato llorón no pesca ratón, si van a andar desconfiando de mí, vos me conoces muy bien, agarro mis petates y por aquí mismo. No se trata de eso. Ellos están felices trabajando contigo. Quieren que sigas colaborando con Altagracia, que trabajes con ellos. No te pongas así. ¿Y si ella se muere? ¿Qué? ¿Altagracia? Ajá. No. Es que esa muerte acarrearía muchísimas otras muertes. Ellos no se quedarían tranquilos sin perseguir al culpable de eso. No, más vale que no pase eso. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula ser hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Tómate el tiempo que necesites. De verdad no la conozco. ¿Y por qué te temblaba la manita? ¿Te parece poco todas las que estás haciendo? Ya mi cliente demostró que quiere colaborar con usted, agente. Él no va a intentar salir del país. Es innecesario retenerlo aquí. Pues es que no veo en qué ha colaborado. No nos reconoció el retrato hablado. Ni siquiera una explicación de por qué estuviste en ese motel. Y tampoco nos has dado una pista de dónde está tu hijo. Porque no lo sé. Al menos puede dejar que se vaya a su casa. El juez ya giró una orden de arresto, licenciada. No en su casa. Ni en un hotel. Ni con ningún privilegio especial. Te vas a quedar aquí con todos los derechos de ley y con toda la lacra que hay aquí. Moría de hambre. Entre la comida enlatada que me da mi jefe y el imbécil de Genaro que se olvida de mí, estoy de la... Pues sí, pero no te acostumbres, porque no me vas a agarrar de tu sirvienta.
Yo no te voy a estar trayendo cosas, es bastante peligroso. Mejor dime si tu amiguito Braulio Padilla le disparó a Altagracia. Lo importante no es quién lo hizo, sino que ya se me muera la vieja, ¿no? Le dispararon desde lejos. Y tú me dijiste que Braulio tenía hombres entrenados. La policía no ha agarrado a nadie. Oye, como que estás sacando muchas conclusiones antes de tiempo, ¿no? Braulio Padilla tiene armas que me pueden servir para salir de esto. Quiero conocerlo. Que no te va a servir de nada. Ni los hombres, ni las armas son suyas. Es como un negocio familiar. Entonces, el idiota de su hijo está metido en esto. Matamoros. Matamoros. ¿Qué pasó? Ay, no. No me digas que llegué tarde. ¿Se murió la doña? No saben si se va a salvar, está muy grave. Fue mi culpa. Ay. Yo no la protegí. Por favor, Matamoros, ¿cómo dices eso? Mira, acuérdate lo que dice el dicho. Hierba mala nunca muere. Ya. Fue la única que me ayudó cuando perdí todo, cuando perdí a mi familia. Bueno, tú piensas que la doña es como los gatos. ¿Cuántas veces no la has visto caer parada? Eso espero. La doña es mejor persona de la que muchos aquí creen o presumen ser. Gracias. Licenciada. ¿Cómo estás? Bien, aquí, todo bien. Qué bueno. ¿Viste mi celular? No, pero me dejaron ver tus contactos. Échamelo. Aquí está el teléfono que me pediste. Eso. ¿Quién es Olga? Es una socia. Necesito que me dé efectivo para salir de todo este desmadre. Échame tu teléfono. ¿Cómo crees? Échamelo. Ya me hiciste que sobornar a un agente. No, nadie se va a dar cuenta. Confía en mí, échamelo. Apúrate. Rápido. Échame aguas. Corre. Como te dije, no te voy a presentar a los Padilla. Eso nada más va a complicar las cosas. A ver, Romelia. No tienes visión. Padilla puede ayudarme a sacar a mi jefe donde está. Lo quiero conocer. ¿Qué? ¿No vas a contestar o qué? A ver. A ver, ya. No sé quién es. Bueno. ¿Qué te traes con mi hijo, ¿Por qué la policía dice que eres su cómplice? No, yo no sé de qué me estás hablando. No te hagas... Me enseñaron tu retrato hablado en el MP. Un retrato mío. Ellos no te reconocieron, pero yo sé que eres tú. ¿Qué hacías con Lucho en el motel en donde se estaba escondiendo? Yo solamente quise ayudarlo por Eleonora. También por ti. Lucho estaba muy asustado cuando se salió de tu casa. Y me habló porque sabía que era amiga de su mamá, nada más. Por eso lo ayudé a rentar ese cuarto y ya. No supe nada más de él. Mira, voy a decirte dónde está. Estoy detenido y necesito que lo sigas ayudando. Sí,
Sí. Dime. Sí, ya lo anoté. José Luis, ¿tú cómo estás? ¿Vas a salir pronto? ¿Qué te ha dicho el...? Cuelga, Kelvin. Licenciada, muchas gracias. Muy amable. Manténgame, por favor, al tanto de todo. Claro que sí. ¿Nos da chance, abogada? Claro que sí. Mañana nos vemos a primera hora. Así será, licenciada. Así será. Contreras hizo todo esto sin avisarme. Lo que quiero saber es si sigo contando contigo. Por supuesto. Una cosa es que no meta las manos por su hijo y otra cosa es que no quiera ayudarlo. Además, yo sé cómo hacerlo. Noelia, no pensé verte aquí. Vine a acompañar a Regina de mi mamá. Iba por un café. ¿Y cómo sigue Altagracia? Igual, lo siento. No, espera, Noelia. No pude venir antes porque detuvimos a Navarrete. ¿Es en serio? ¿Lo agarraron? O sea, ¿lo tienen preso? ¿Le pusieron esposas y todo? Todo. ¿Y dijo algo que pueda ser útil? Todavía nada. Me imagino que debe ser muy difícil para ti seguir trabajando con todo lo que le está pasando a Altagracia, ¿no? Soy yo. ¿Cómo? Yo. Soy yo el que no sirve con toda esta que está pasando. Que no sé proteger a la gente que amo. Sí. Ya son muchas pérdidas. Mi hijo, mi matrimonio. Ahora Altagracia. ¿Cómo lo sabes? Lo escuché hablando con alguien. León estaba muy preocupado preguntando por la doña. Y no, sí se nota que hay algo entre ellos dos. Hasta lloro. Hijo de su madre. Y no se lo digo como chisme, se lo digo como información por si puede servirle de algo para Contreras. Tienes que sacarme de aquí, Vidal, por favor. Por favor, ese está burlando de mí, no se lo voy a permitir. Sácame de aquí, por favor. Mi amor, cuando veo a tu hermana que no puede dejar de llorar, a Daniel que está tan preocupado por ti, a Matamoros que nunca habla, que está tan angustiado, todos perdidos con la idea de que ya no estés. Y me doy cuenta de que ven lo mismo que yo veo en ti. Todos te queremos más de lo que te imaginas. ¿Cómo cambian las cosas tan rápido? Hace unos meses hubiera pensado que por ser tan fuerte nadie te necesitaba, nadie te extrañaba. Nunca imaginé que iba a estar aquí con tanto miedo de perderte. Que me hagas falta. Tengo mucho miedo. A lo mejor te quieres ir con Mónica, con Isabel. Yo creo que todavía no es tu tiempo. Tú tienes muchos pendientes aquí y muchos que te la deben y no te vas a ir sin cobrárselos. Te conozco muy bien. Te amo. Y daría lo que fuera porque no estuvieras pasando